14 de febrero de 2003. 11:47 de la mañana, Basora, Irak. El sargento Marcus Ale apretó la cuenca del ojo contra la mira del rifle, conteniendo la respiración con el pulso desacelerándose al ritmo del combate. 600 metros al otro lado del bulevar destrozado, un observador de la Guardia Republicana iraquí recorría con sus binoculares las posiciones de la coalición desde un balcón del cuarto piso. Tras la posición de Ale, 12 marines se agazapaban en una clínica médica semiderruida, inmovilizados por fuego de mortero coordinado que ya había matado a 2 y herido a 5 más en los últimos 30 minutos. El observador dirigía la descarga. La doctrina estándar recomendaba reposicionarse, solicitar apoyo aéreo y esperar refuerzos blindados. Pero Ale había descubierto algo 3 días antes que todos los manuales de francotiradores decían que era imposible. Un ángulo de tiro que solo existía en la sombra, invisible para los contrafrancotiradores, indetectable para los protocolos de barrido estándar. Tenía 7 segundos antes de que la siguiente llamada por radio del observador lanzara otra descarga de mortero directamente sobre la sala de triaje de la clínica, donde los heridos yacían sangrando. Su dedo se dirigió al gatillo. El disparo salvaría 12 vidas o confirmaría porque el mando le había ordenado no volver a usar esa técnica. Si crees que historias como esta no deberían desaparecer con el tiempo, suscríbete. Mantengamos viva su memoria juntos. Marcus Ale creció en Cody, Wyoming, donde la luz invernal dibujaba sombras nítidas sobre la Artemisa y las paredes del cañón. Su padre regentaba un pequeño taller de metalistería, donde fabricaba soportes a medida y maquinaria agrícola en un espacio donde el sol de la tarde creaba patrones geométricos precisos a través de las ranuras de ventilación en las paredes de metal corrugado. El joven Marcus pasaba cientos de horas en ese taller, observando cómo la luz se dividía y se recomponía a través de estrechas aberturas, cómo las sombras no solo caían, sino que se estructuraban según la geometría arquitectónica y el ángulo solar. A los 14 años, descubrió que podía predecir con exactitud dónde aparecerían las líneas de sombra en momentos específicos basándose en el grosor de las paredes, la anchura de las ranuras y la posición del sol. Su padre pensaba que era un conocimiento inútil. Marcus lo archivó junto con otras observaciones que parecían irrelevantes hasta que dejaron de serlo. Se alistó en el cuerpo de marines a los 19 años y se calificó como tirador designado en 8 meses. Ale no era el tirador con más talento natural de su unidad. Otros 3 apostaban a agrupaciones más cerradas a distancias estándar, pero poseía algo que los instructores no podían categorizar. Veía la arquitectura de manera diferente. Donde otros tiradores evaluaban los edificios en cuanto a ventaja de elevación, calidad de cobertura y rutas de salida, Ale mapeaba patrones de sombras y fragmentación de la luz. Durante los ejercicios de entrenamiento en Twente Palms, comenzó a experimentar con posiciones que violaban la sabiduría convencional. Se instalaba en lugares que parecían tácticamente desfavorecidos, depresiones poco profundas, nichos estrechos, posiciones con campos de tiro limitados, pero donde la geometría de las sombras creaba lo que llamaba zonas muertas ópticas. Posiciones donde el ojo humano, incluso con la ayuda de la óptica, tenía dificultades para resolver los detalles porque los patrones de luz ambiental interrumpían el procesamiento visual. Su sargento de pelotón se percató durante un ejercicio de fuego real cuando Ale realizó un disparo de práctica desde lo que parecía un ángulo imposible. Un estrecho hueco vertical entre 2 barreras de hormigón, donde la sombra y la luz solar creaban una zona de transición extremadamente fina. El disparo impactó en el centro de masa de un blanco a 300 metros de distancia, pero cuando el sargento intentó identificar la posición del tirador con binoculares, no pudo localizar a Ale a pesar de saber exactamente dónde mirar. La grieta de la sombra lo había engullido. El sargento lo describió como una técnica de campo innovadora. El comandante del batallón lo interpretó de otra manera. Vio imprevisibilidad táctica, desviación de la doctrina y la posibilidad de incidentes de fuego amigos y otras unidades no podían localizar sus propias posiciones de francotiradores. Ale recibió asesoramiento formal. La técnica fue calificada como insuficientemente probada para su aplicación en combate. Traducción: no lo repitas. El razonamiento era sólido desde la perspectiva del mando. La guerra combinada moderna requería una coordinación precisa. Todos los recursos debían ser localizables, predecibles e integrados en el panorama táctico general. Un francotirador que operaba desde posiciones que otras unidades no podían identificar era una desventaja independientemente de su efectividad. Ale comprendió la lógica. También comprendió que el combate tenía la capacidad de volver irrelevante la doctrina cuando morían hombres y las soluciones ortodoxas no funcionaban. Marzo de 2003. Las fuerzas de la coalición avanzaron hacia Irak. La unidad de Ale,
El primer batallón del 7º Regimiento de Marines avanzó hacia Basora como parte del asalto más amplio contra las defensas del sur de Saddam Hussein. El avance inicial fue más rápido de lo previsto. Las unidades de la Guardia Republicana se retiraron en lugar de defender posiciones predeterminadas. Pero Basora se convirtió en algo diferente. Una guerra urbana que se extendía casa por casa, tejado por tejado, con las fuerzas iraquíes utilizando la densa arquitectura civil con efectos devastadores. Habían estudiado con detenimiento la doctrina estadounidense. Conocían cómo maniobraban las fuerzas de la coalición, cómo establecían posiciones de vigilancia y cómo operaban los equipos de francotiradores. Las tácticas de contrafrancotirador habían evolucionado considerablemente desde la Primera Guerra del Golfo. Los observadores iraquíes trabajaban ahora en células coordinadas, utilizando edificios civiles para identificar las posiciones de tiro de la coalición, dirigiendo posteriormente a los equipos de morteros y lanzacohetes con una eficiencia brutal. El patrón se repetía en múltiples enfrentamientos. Los equipos de francotiradores de la Infantería de Marina se establecían en posiciones tácticamente sólidas, eliminaban objetivos eficazmente durante un breve periodo de tiempo y luego eran rodeados por el contrafuego mientras los observadores iraquíes triangulaban su ubicación mediante el fogonazo, la señal de polvo o simplemente el proceso de eliminación. Las técnicas estándar de ocultación, redes de camuflaje, rotación de posiciones, supresores de fogonazo, estaban demostrando ser insuficientes contra un enemigo que tenía 12 años para estudiar la metodología estadounidense. La unidad de Ales sufrió bajas. El 9 de marzo, un equipo de francotiradores apostado en un apartamento del tercer piso fue alcanzado por un RPG a los 90 segundos de realizar su primer disparo. Ambos marines murieron instantáneamente. El observador iraquí que informó del ataque había sido invisible para los contraobservadores de la coalición, oculto en algún lugar de los densos bloques residenciales que rodeaban la zona de combate. El 11 de marzo, otro equipo resultó herido por fuego de mortero tras un breve enfrentamiento. El patrón era claro. Los observadores iraquíes estaban ganando la guerra de observación, identificando las posiciones de la coalición más rápido de lo que las fuerzas estadounidenses podían localizarlas. Ale observaba y calculaba. El problema no era la puntería ni el equipo de los marines. El problema era la visibilidad. Ambos bandos jugaban al mismo juego. Encontrar posiciones elevadas con buena visibilidad, establecer ocultamiento, atacar objetivos y luego desplazarse antes de que llegara el contraataque. Pero las fuerzas iraquíes tenían ventaja de local. Conocían cada edificio, cada línea de visión, cada posición de tiro estándar. Contaban con equipos de mortero preposicionados con soluciones de tiro precalculadas para las posibles posiciones de la coalición. La ecuación táctica era simple. Quien pudiera observar sin ser observado controlaba el combate. El 12 de marzo, el escuadrón de Ale ocupó un edificio municipal del distrito semiderrumbado con vistas a una importante intersección donde las fuerzas iraquíes transportaban suministros por la noche. La doctrina estándar de los francotiradores recomendaba posicionarse en la planta alta a máxima altura para una visibilidad máxima. Ale lo ignoró. Pasó 40 minutos examinando la planta baja del edificio, estudiando cómo la luz de la tarde se filtraba a través de los daños de combate y las aberturas arquitectónicas. Encontró lo que buscaba en el muro oeste, una grieta estructural donde una explosión había separado dos paneles de hormigón, creando una abertura de exactamente 10 centímetros de ancho que se extendía verticalmente durante aproximadamente 2 metros. En ciertos ángulos del sol, la sombra llenaba la grieta por completo, creando un estrecho vacío vertical en la fachada del edificio. Pero desde dentro, mirando a través de la grieta, se veía claramente la intersección y más allá. Se situó a 2 metros de la grieta, sin que el cañón del rifle traspasara el plano de la abertura, disparando a través de la grieta de sombra en un ángulo oblicuo que mantenía el arma completamente invisible a la observación externa. La posición violaba todas las prácticas habituales. Campo de visión limitado, ángulo de disparo incómodo y posición a nivel del suelo que eliminaba la ventaja de la elevación. Pero al inspeccionar con la mira telescópica los edificios adyacentes donde solían operar los observadores iraquíes, confirmó lo que sospechaba. La grieta de sombra creaba una zona muerta óptica. El ojo humano, incluso con la ayuda de la óptica, no podía distinguir los detalles dentro de esa estrecha sombra vertical. Parecía un daño arquitectónico, nada más. Ningún indicio de amenaza, ninguna señal de presencia humana. Esa noche, camiones de suministros iraquíes atravesaron la intersección. Ale atacó desde la sombra, eliminando a los conductores con disparos precisos que provenían de lugares inidentificables para el enemigo. El fuego de respuesta impactó en los pisos superiores del edificio,
donde la doctrina indicaba que debía posicionarse el tirador. Los observadores iraquíes recorrieron la fachada del edificio con sus miras, buscando la posición de disparo, sin encontrar nada. Ale permaneció invisible, sin ser detectado, disparando una y otra vez desde un ángulo que no debería haber existido. Su observador, el cabo Danny Reeves, estaba impresionado y nervioso a la vez. «No nos ven», susurró, observando a través de ópticas separadas mientras los observadores iraquíes buscaban frenéticamente su posición. «Nos están mirando directamente, y no nos ven». Ale no dijo nada, ya calculando cómo esta técnica podría sistematizarse, enseñarse e integrarse en la doctrina del francotirador urbano. Pero también sabía lo que sucedería cuando lo informara. El mando la suspendería de nuevo. Demasiado poco convencional, demasiado impredecible, demasiado fuera de los parámetros doctrinales. A la mañana siguiente, su comandante de pelotón lo citó para informarle. Ale le explicó el combate, el posicionamiento y la técnica. El comandante escuchó, hizo preguntas detalladas y luego emitió el veredicto esperado. Eficaz, pero no estándar. No aprobado para su uso continuo sin las pruebas y la revisión de integración adecuadas. Era la misma respuesta de antes, con un lenguaje ligeramente diferente. Ale acusó recibo de la orden, regresó a sus funciones y archivó la técnica de la brecha de sombra en la misma carpeta mental que cualquier otra innovación que funcionara en la práctica pero fracasara en el papel. El 14 de febrero llegó con la situación deteriorándose. La unidad de Ale se había adentrado en los sectores residenciales de Basora, despejando edificios en coordinación con unidades mecanizadas del ejército. Se suponía que la operación sería quirúrgica, identificar a los remanentes de la Guardia Republicana, neutralizarlos eficazmente y minimizar las bajas civiles. Pero las fuerzas iraquíes habían adaptado sus tácticas de nuevo. Ya no mantenían posiciones fijas. Utilizaban células móviles de observación para coordinar ataques relámpago con mortero, atacando posiciones de la coalición y desplazándose antes de que el fuego de contrabatería pudiera responder. A las 11:14 de la mañana, el escuadrón de Ale vigilaba a un pelotón de infantería de marina que despejaba un bloque de viviendas cuando comenzaron a caer proyectiles de mortero. La primera salva impactó en la calle, hiriendo a 2 marines. La segunda impactó más cerca, matando a 1 e hiriendo a 3 más. El pelotón se replegó hacia una clínica médica semiderruida, buscando refugio mientras solicitaba apoyo blindado. Pero los morteros seguían llegando, y cada salva se acercaba a la posición de la clínica con una precisión que indicaba una vigilancia activa. En algún lugar de los edificios circundantes, un observador iraquí dirigía el fuego con una precisión letal. Ale examinó las estructuras adyacentes desde el segundo piso de la clínica, buscando al observador. Las posiciones habituales, líneas de tejado, ventanas del piso superior, balcones elevados, no mostraban nada. O bien el observador estaba excepcionalmente bien oculto, o bien operaba desde una ubicación inusual que las fuerzas de la coalición no estaban revisando. Otro proyectil de mortero impactó en la pared exterior de la clínica, esparciendo metralla de hormigón por la planta baja. Los heridos gritaban. El sargento del pelotón gritaba por la radio, exigiendo fuego de apoyo inmediato. Pero los helicópteros de ataque estaban asignados a otro sector y no llegarían hasta dentro de al menos 10 minutos. La clínica no sobreviviría ni 10 minutos. Reeves detectó movimiento. Una figura en el balcón de un cuarto piso, al otro lado del bulevar, a 600 metros de distancia, parcialmente oculta tras la ropa tendida. Los prismáticos recorrieron las posiciones de la coalición. Llamada por radio. 30 segundos después, otro mortero impactó en la parte trasera de la clínica. «Es él», confirmó Reeves. «Está observando los morteros». El problema era inmediato y táctico. Desde la posición actual de Ale, el disparo era posible, pero estaba expuesto. En el momento en que disparara, los contrafrancotiradores iraquíes identificarían el fogonazo y la posición. Podía matar al observador, pero también atraería fuego concentrado sobre un edificio lleno de marines heridos. La doctrina estándar recomendaba reposicionarse, buscar mejor cobertura y coordinarse con las unidades de apoyo. Pero no había tiempo para la doctrina estándar. Ale bajó a la planta baja de la clínica, buscando en el muro sur, donde los daños estructurales habían comprometido la integridad del edificio. La encontró 90 segundos después. Otra grieta de sombra, esta vez creada donde un RPG había atravesado el hormigón, separando 2 secciones de la pared y dejando un estrecho espacio vertical. El ángulo del sol de última hora de la mañana llenó el espacio de sombra, creando la misma zona muerta óptica que había usado 3 días antes.
La línea de visión a través del espacio era complicada, lo que le obligaba a disparar desde una posición arrodillada en un ángulo ascendente, pero la grieta evitó los edificios intermedios y terminó exactamente en el balcón donde operaba el observador iraquí. Se preparó rápidamente, con el rifle posicionado a cierta distancia del hueco, sin que el cañón rompiera el plano de sombra. Reeves se colocó a su lado, con la mira en el objetivo. Alcance, 600 metros. Viento de 3 nudos de izquierda a derecha. Ángulo de elevación de aproximadamente 15 grados. Ale hizo los cálculos automáticamente, ajustando el ángulo de disparo oblicuo y la trayectoria ascendente. El disparo era técnicamente difícil, pero estaba dentro de su alcance. La verdadera pregunta era si el hueco de sombra ocultaría la señal de disparo. «Estás haciendo lo que te dijeron que no hicieras», dijo Reeves en voz baja. No era una pregunta ni un juicio, solo una observación. La mirada de Ale se posó en la mira. No son ellos los que están sangrando en la habitación de al lado. Observó al observador a través del estrecho hueco de sombra, esperando el momento preciso en que el movimiento del objetivo y las condiciones del viento se alinearan. El observador volvió a levantar la radio, preparándose para solicitar otro ataque de mortero. Ale exhaló lentamente, condensando la memoria muscular y las incontables horas de entrenamiento en un solo movimiento fluido. El gatillo se rompió limpiamente. El disparo con silenciador hizo un ruido mínimo, un crujido seco amortiguado por las paredes dañadas de la clínica. 600 metros más allá del cañón urbano, el observador iraquí cayó sin previo aviso. La radio se le cayó de la mano y cayó al suelo del balcón. Ale accionó el cerrojo, cargando una bala nueva en la recámara, buscando nuevos objetivos. Nada se movió. No hubo fuego de respuesta. Ningún francotirador disparó. La sombra había absorbido el disparo por completo. Desde cualquier punto de vista externo, no había indicios de dónde se había originado la bala. Simplemente parecía que el observador había sido alcanzado por disparos aleatorios o quizás por un francotirador invisible ubicado en un lugar completamente diferente. Reeves empezó a hablar, pero se detuvo al ver movimiento en una ventana del segundo piso, 2 edificios al este del primer objetivo. Otro observador, observando frenéticamente con binoculares, intentaba localizar al tirador que acababa de matar a su compañero. Segundo objetivo, gritó Reeves. 570 metros, misma desviación del viento. Ale ajustó la vista mínimamente, encontrando el nuevo objetivo a través de su mira. Este fue más cauteloso, permaneciendo más adentrado en el marco de la ventana, usando la sombra para ocultarse. Pero no se había dado cuenta de que la sombra podía ser utilizada como arma desde la dirección opuesta. Ale disparó de nuevo. El segundo observador cayó de espaldas en la oscuridad de la habitación. Entonces aceleró. Un tercer observador apareció en una azotea 400 metros al norte, intentando establecer una posición mientras buscaba simultáneamente el origen de los disparos. Ale lo atacó y lo eliminó antes de que pudiera transmitir. Un cuarto emergió de la planta baja de un edificio, corriendo por un callejón hacia una mejor cobertura. Ale le llevaba media longitud de cuerpo al que corría y disparó. El hombre se desplomó a mitad de paso. Reeves ya no estaba dando instrucciones rutinarias de observación. Simplemente estaba marcando objetivos tan rápido como los identificaba, confiando en que Ale disparara. Balcón, a las 3, a 500 metros. Ventana, a las 11, a 620 metros. El hueco de sombra se había convertido en un canal de ejecución, un ángulo de ataque que solo existía en la estrecha banda entre la luz y la oscuridad donde fallaba la percepción humana. El quinto y el sexto observadores murieron con pocos segundos de diferencia, intentando coordinar una respuesta a una amenaza que no pudieron localizar. Y entonces el bulevar quedó en silencio. No aparecieron más observadores. No hubo más llamadas de radio que dirigieran el fuego de mortero. El bombardeo cesó. Ale permaneció inmóvil, buscando nuevos objetivos, pero la red de observación iraquí se había derrumbado. En menos de 3 minutos, había eliminado a 6 observadores avanzados entrenados de una posición que nunca identificaron. Las unidades de la Guardia Republicana circundantes habían perdido la vista. Sin observadores que dirigieran el fuego, sus morteros y lanzacohetes se redujeron a armas de área, peligrosas pero imprecisas, incapaces de apuntar a posiciones específicas de la coalición. El sargento del pelotón apareció en la puerta de la planta baja, mirando a Ale con una expresión entre confusa e incrédula. ¿Desde dónde demonios disparaban? ¿Desde dónde demonios disparas? Ale se levantó de su posición arrodillada, asegurando su rifle. Hay una grieta en la pared, sargento. El ángulo de la luz crea una zona muerta óptica.
No pudieron ver la posición de disparo porque no existe visualmente a esta hora del día. El sargento parpadeó. Esa es la técnica que el mando le dijo que no usara. Sí, sargento. Porque no es estándar y crea problemas de coordinación. Sí, sargento. El sargento miró a los 12 marines en la clínica, algunos heridos, todos vivos porque el fuego de mortero había dejado de llegar. Acaba de salvar a todo este pelotón con una técnica que se le ordenó no usar. Ale no dijo nada. No había nada que decir. El informe posterior a la acción generó un conflicto inmediato. El comandante del pelotón documentó el enfrentamiento con precisión. 6 observadores enemigos eliminados en rápida sucesión. El bombardeo de mortero cesó. No hubo bajas de la coalición durante el enfrentamiento de francotiradores y la situación táctica de la unidad mejoró de crítica a estable. Sin embargo, también señaló que la técnica empleada se había identificado previamente como no estándar y había sido desaconsejada por la autoridad de mando. El oficial de inteligencia del batallón quería conocer todos los detalles de la metodología de la brecha de sombra, ángulos, condiciones de iluminación, requisitos arquitectónicos y alcances óptimos de enfrentamiento. El comandante del batallón quería saber por qué un marine había desobedecido las instrucciones y empleado tácticas no aprobadas durante las operaciones de combate. Ale se encontró en la incómoda situación de ser elogiado simultáneamente por su eficacia táctica y criticado por su desviación doctrinal. El informe de inteligencia fue exhaustivo. Querían saber cómo identificaba los espacios de sombra adecuados, qué ángulos de luz específicos creaban el efecto de ocultación óptimo, si la técnica era replicable por otros tiradores entrenados, qué limitaciones existían y qué contramedidas podría emplear un enemigo experto. Respondió a todas las preguntas con precisión técnica, explicándoles la física óptica y la geometría arquitectónica que hacían funcionar el espacio de sombra. No fue magia ni suerte. Fue una observación aplicada de cómo el procesamiento visual humano tenía dificultades con las transiciones de alto contraste y las zonas de sombra verticales estrechas. El análisis posterior confirmó lo que Ale había descubierto mediante experimentación. La brecha de sombra creaba una forma de camuflaje natural que frustraba tanto la observación óptica como la detección tecnológica. La óptica térmica no podía captar detalles a través de la estrecha abertura debido a la mínima diferencia de temperatura y a que el objetivo se encontraba alejado de la brecha. Las técnicas estándar de detección de camuflaje, basadas en la identificación de patrones geométricos regulares o anomalías de movimiento, fallaban porque la sombra parecía como daño arquitectónico, integrándose a la perfección con la destrucción urbana circundante. Los contrafrancotiradores que utilizaban protocolos de barrido tradicionales pasaban por alto las grietas de sombra porque la doctrina los había entrenado para centrarse en posiciones elevadas y marcos de ventanas, no en daños estructurales a nivel del suelo. El análisis concluyó que la técnica era enseñable, pero requería condiciones específicas y una considerable habilidad del tirador. No todos los edificios presentaban grietas de sombra adecuadas. No todos los ángulos de luz creaban la zona muerta óptica necesaria. No todos los tiradores poseían el razonamiento espacial necesario para identificar posiciones viables ni la habilidad técnica para disparar desde ángulos de tiro difíciles. Pero en entornos de combate urbano, donde los edificios habían sufrido daños por explosiones y la luz solar creaba patrones de sombras nítidos, los francotiradores entrenados podían aprovechar las grietas de sombra para establecer posiciones de tiro prácticamente invisibles a la observación enemiga. La recomendación ascendió la cadena de mando. Integrar la metodología de brecha de sombra en el entrenamiento de francotiradores urbanos como técnica avanzada para entornos de alta amenaza. Actualizar los manuales de campo para incluir protocolos de identificación de zonas muertas ópticas naturales. Distribuir especificaciones técnicas a los cursos de tiradores designados y a las escuelas de francotiradores exploradores. La técnica que se había desaconsejado 3 días antes se presentaba ahora como innovación táctica. Ale observaba el proceso burocrático con ironía distante. La misma metodología que le había valido una asesoría formal se estaba adoptando ahora como doctrina oficial porque funcionaba. La misma estructura de mando que priorizaba la previsibilidad sobre la eficacia se esforzaba por estandarizar una técnica que existía precisamente porque operaba fuera de los parámetros estándar. Pero así era como siempre funcionaba la innovación militar. La necesidad en el campo obligaba a la adaptación, el éxito justificaba la desviación. Finalmente, la institución absorbía la innovación y la proclamaba un desarrollo intencional. Las fuerzas de la Guardia Republicana iraquí en Basora comenzaron a ajustar sus tácticas en 72 horas. Los observadores se volvieron más cautelosos, operando desde posiciones más ocultas, limitando su tiempo de exposición y rotando posiciones con mayor frecuencia.
pero nunca resolvieron el problema fundamental. No pudieron identificar a los francotiradores de la coalición que operaban desde posiciones de sombra porque su doctrina, al igual que la estadounidense 3 semanas antes, asumía que los francotiradores ocupaban posiciones elevadas con campos de tiro despejados. El concepto de un francotirador a nivel del suelo atacando objetivos a través de una grieta de 10 centímetros en una pared existía fuera de su marco táctico. Las fuerzas de la coalición mantuvieron la superioridad en la observación durante el resto de las operaciones en Basora. Los ataques con mortero perdieron precisión. La coordinación iraquí se vio afectada. La batalla por la ciudad concluyó con menos bajas de la coalición de las que habían pronosticado las estimaciones de inteligencia. Ale regresó a las operaciones rutinarias. Su breve momento de fama táctica se integró en la narrativa general de la guerra de Irak. La técnica de la brecha de sombra se difundió primero a través de redes informales. Francotiradores conversaban entre sí, compartían observaciones y adaptaciones y perfeccionaban la metodología mediante la aplicación práctica. Después, se incorporó a los procesos de entrenamiento formal, apareciendo en presentaciones de PowerPoint en Huántico y Fort Benning, reducida a viñetas y diagramas que captaban la mecánica, pero no la observación intuitiva que la había descubierto inicialmente. Para 2004, el posicionamiento de brechas de sombra apareció en los manuales de campo actualizados como una subsección de las técnicas de ocultación urbana. Para 2006, se enseñaba en los cursos de francotirador explorador de la Infantería de Marina como metodología estándar. Para 2008, la mayoría de los tiradores designados tenían al menos una familiaridad teórica con el concepto, aunque pocos tenían la percepción espacial necesaria para implementarlo eficazmente en combate. La técnica se había institucionalizado, lo que significaba que ya era oficial, estaba aprobada y había dejado de ser destacable. Pero Ale comprendió algo que las instituciones nunca llegaron a comprender del todo. La brecha de sombras no se trataba realmente de luz, geometría ni física óptica. Se trataba de ver de forma diferente. Se trataba de reconocer que existía una ventaja táctica en lugares que la doctrina no examinaba porque ésta la redactaban quienes valoraban la previsibilidad por encima de la posibilidad. Toda innovación significativa en combate seguía el mismo patrón. Algún individuo veía algo que otros pasaban por alto, intentaba algo que otros descartaban, tenía éxito a pesar de que se le decía que no funcionaría, y luego observaba cómo la institución, lenta y reticente, reconocía que quizá, a veces, desviarse de la práctica estándar producía mejores resultados que la estricta adherencia a la metodología aprobada. La historia debería haber terminado ahí. Un marine innovador descubre una técnica eficaz, los militares la adoptan, todos se benefician y sus carreras progresan. Pero la burocracia militar tiene una relación peculiar con la innovación. Busca los beneficios del pensamiento creativo sin el caos de la creatividad real. Quiere que las personas resuelvan problemas, pero solo utilizando métodos aprobados previamente. Cuando alguien como Ale demostró que las técnicas no autorizadas podían salvar vidas, el sistema experimentó una disonancia cognitiva. ¿Era un héroe o un problema? ¿Su éxito validó su enfoque o simplemente representó un resultado afortunado que podría haber sido desastrosamente malo? Los informes de aptitud física reflejaban esa ambigüedad. Aparecían elogios por eficacia táctica junto con notas sobre la adhesión a la doctrina y las directrices de la cadena de mando. Ale fue ascendido según lo previsto. Sus calificaciones de rendimiento eran sólidas, pero no excepcionales. El mensaje tácito era claro. Apreciamos su trabajo, pero no se acostumbren a pensar de forma independiente. El Cuerpo de Marines, como toda gran institución, prefería la competencia fiable a la brillantez impredecible. Ale aceptó esa realidad sin quejarse. No había desarrollado la técnica de la brecha de sombra para el reconocimiento ni para el ascenso profesional. Lo había hecho porque los hombres morían y las soluciones aprobadas no funcionaban. Sirvió 2 despliegues más en Irak y 1 en Afganistán, entrenando a cientos de marines en técnicas de combate urbano, incluyendo la metodología que inicialmente parecía una desviación de la doctrina que merecía asesoramiento. Para 2010, había regresado a Estados Unidos, asignado a comandos de entrenamiento de infantería, donde pasó más tiempo en aulas que en zonas de combate. Observó a marines más jóvenes aprender la técnica de la brecha de sombra con manuales y presentaciones de PowerPoint, dominando la mecánica sin comprender su origen. Eso estaba bien. La cuestión nunca fue el mérito. La cuestión era proporcionar a los marines las herramientas que los mantuvieran con vida cuando la doctrina les fallaba. Ale se retiró en 2014 tras 16 años de servicio. No recibió medallas por su heroísmo extraordinario. No gozaba de estatus de leyenda entre los historiadores militares.
No existían libros ni documentales que conmemoraran al francotirador que revolucionó las técnicas de ocultación urbana. Solo un sólido historial de servicio, una colección de condecoraciones y la tranquila satisfacción de saber que cientos, quizás miles, de francotiradores de la coalición habían sobrevivido a los combates porque aprendieron a ver los edificios de otra manera, a reconocer que la ventaja residía en las sombras, las grietas y los ángulos que la doctrina pasaba por alto. Pero esto es lo que los registros oficiales no reflejan. En junio de 2005, un equipo de francotiradores de la Infantería de Marina en Ramadi utilizó la técnica de posicionamiento de brecha de sombra para eliminar a una dotación de mortero insurgente que llevaba 3 semanas aterrorizando posiciones de la coalición. 0 bajas amigas. En septiembre de 2007, un tirador designado del ejército en Ciudad Sad atacó observadores enemigos desde una grieta estructural en los cimientos de un edificio, destruyendo una red de observación y salvando a todo un pelotón de una emboscada coordinada. En marzo de 2009, francotiradores británicos en la provincia de Helmand adaptaron la técnica de brecha de sombra para eliminar a los observadores avanzados talibanes, interrumpiendo las operaciones enemigas en todo un distrito. Ninguno de esos infantes de marina ni soldados conocía el nombre de Marcus Ale. Simplemente sabían que la técnica funcionaba. La efectividad militar, la verdadera efectividad, no se mide en reconocimientos oficiales ni en reconocimiento histórico. Se mide en misiones cumplidas y vidas salvadas. La técnica de la brecha de sombra, surgida de las observaciones de un niño de Wyoming sobre la luz y la geometría y de la disposición de un sargento de la Infantería de Marina a intentar algo que la doctrina consideraba imposible, cambió la forma en que las fuerzas de la coalición operaban en el combate urbano. Proporcionó una ventaja táctica que desplazó la guerra de observación hacia las fuerzas de la coalición después de que la adaptación del enemigo neutralizara las técnicas convencionales de francotirador. Y demostró, una vez más, que las innovaciones más importantes a menudo no provienen de la planificación institucional, sino de individuos dispuestos a ver los problemas de manera diferente y a probar soluciones que existen fuera de los marcos establecidos. Hoy en día, el posicionamiento de las grietas de sombra es una doctrina estándar, enseñada a todos los tiradores designados y francotiradores exploradores del ejército estadounidense y las fuerzas aliadas. Los jóvenes marines practican la identificación de grietas de sombra adecuadas durante ejercicios de entrenamiento, sin saber que la técnica alguna vez se consideró no autorizada. Los manuales de guerra urbana incluyen especificaciones detalladas para las zonas muertas ópticas naturales y los ángulos de combate óptimos desde posiciones con daños estructurales. La metodología que Ale descubrió mediante la observación y validó en combate se ha integrado por completo en el conocimiento institucional, depurada de su historia original y reducida a procedimientos técnicos. Y así es exactamente como debería ser. Las buenas ideas no necesitan atribución para ser valiosas. Solo necesitan funcionar. Ahora mismo, en algún lugar, en alguna zona de combate urbana, un joven francotirador se está preparando en una grieta sombreada, alejándose de un estrecho hueco vertical en el hormigón dañado, preparándose para atacar a un objetivo desde un ángulo que no debería existir. Lo hace porque el manual dice que es efectivo. No sabe nada del 14 de febrero de 2003, ni de una clínica medio derrumbada en Basora, ni de 6 observadores iraquíes que murieron sin siquiera ver la amenaza. Simplemente sabe que la técnica funciona. Y ese es el único legado que importa. Marcus Ale vive ahora tranquilamente en Montana, trabajando como instructor de tiro civil. No habla de Irak a menos que se le pregunte directamente, e incluso entonces sus respuestas son breves y técnicas. El incidente de la brecha de sombra ocupa quizás 3 minutos de toda su narrativa personal, un encuentro entre docenas, notable en su momento, pero no particularmente significativo en retrospectiva. Cuando antiguos alumnos o compañeros veteranos descubren su conexión con la técnica, a veces se acercan a él con reverencia, tratándolo como el padre de una metodología revolucionaria. Él suele desviar la atención. Acabo de notar algo sobre la luz y las sombras, dice. Cualquier buen observador lo habría notado con el tiempo. Pero eso no es del todo cierto, y todos los que sirvieron con él lo saben. Muchos buenos observadores observaron los mismos edificios dañados, los mismos patrones de sombras, los mismos problemas tácticos. Solo uno se dio cuenta de que las sombras podían ser utilizadas como armas, que los daños arquitectónicos podían crear posiciones de fuego invisibles para la observación enemiga, que la brecha entre la luz y la oscuridad podía ocultar un ángulo de ataque que ninguna doctrina previó. Ese tipo de percepción no es común. Es la diferencia entre competencia e innovación, entre seguir la doctrina y escribir nuevos capítulos. Las Fuerzas Armadas aún luchan por lograr ese equilibrio.
Cómo mantener operaciones disciplinadas y coordinadas a la vez que se fomenta el pensamiento independiente que produce avances tácticos. Cómo redactar una doctrina lo suficientemente flexible como para dar cabida a la innovación, al mismo tiempo mantener la estructura necesaria para evitar el caos. La historia de la brecha de sombras ilustra a la perfección la tensión. Una técnica que funcionó de maravilla, pero que existía fuera de los parámetros aprobados, salvó vidas pero violó las directrices, y que finalmente se adoptó, pero solo después de que la institución superara su instinto de suprimir las desviaciones. Quizás esa sea la verdadera lección. Los grandes ejércitos no solo entrenan a sus soldados para seguir la doctrina, los entrenan para reconocer cuando la doctrina falla y para improvisar soluciones que ésta no ha considerado. Luego, y de manera crucial, crean vías para que esas innovaciones de campo se integren al conocimiento institucional sin penalizar a los innovadores que se arriesgaron a descubrirlas. El cuerpo de marines finalmente logró ese equilibrio con Ale y la técnica de la brecha de sombra. Pero se necesitaron bajas, presión de combate y un innegable éxito táctico para superar la resistencia institucional a una metodología no autorizada. Si quieres más historias de hombres que vieron lo que otros pasaron por alto y cambiaron la forma de librar las guerras, suscríbete ahora. Estas son historias que jamás deberían olvidarse. 16 años después de aquella clínica en Basora, los historiadores militares comienzan a documentar la evolución táctica de la guerra urbana de francotiradores durante los conflictos de Irak y Afganistán. La técnica de la brecha de sombra aparece en análisis académicos sobre adaptaciones a la contrainsurgencia e innovación en el combate urbano. Los investigadores entrevistan a veteranos, analizan informes posteriores a la acción y rastrean la difusión de metodologías a través de los canales de entrenamiento y los despliegues operativos. El nombre de Ale aparece ocasionalmente en notas a pie de página, identificado como la fuente original de la técnica, pero su papel sigue siendo principalmente académico, un punto de referencia en la narrativa más amplia de la adaptación militar. No le importa. El reconocimiento nunca fue el objetivo. El objetivo era dar a los marines una herramienta que funcionara cuando ninguna otra lo hacía. Misión cumplida. El hecho de que el posicionamiento en las sombras se enseña ahora en todas las principales escuelas de infantería, que haya salvado innumerables vidas a lo largo de 2 décadas de guerra urbana, que haya cambiado fundamentalmente la forma en que los francotiradores modernos piensan sobre el ocultamiento y el posicionamiento, es suficiente validación. Pero para esos 12 marines en esa clínica el 14 de febrero de 2003, Marcus Allen no es una nota al pie, ni un innovador táctico, ni un tema de análisis académico. Ese marine que hizo algo que el mando había prohibido, usando una técnica que la doctrina desconocía, desde una posición que no debería haber funcionado, y detuvo los morteros cuando nadie más pudo. Él es la razón por la que regresaron a casa, y al final, esa es la única medida que importa en combate. No si se siguieron las reglas, no si se adhirieron a la doctrina, si se completó la misión y se trajo a los suyos a casa con vida. Marcus Ale lo hizo. Lo hizo viendo de otra manera, pensando con independencia y teniendo el coraje de confiar en sus observaciones por encima de la guía institucional. Eso no es rebelión. Eso es lo que hacen los buenos soldados cuando la doctrina falla y hay vidas en juego. Se adaptan, improvisan y triunfan. Luego dejan que la institución se atribuya el mérito y pasan a la siguiente misión. La técnica de la brecha de sombra sigue siendo eficaz porque la mayoría de las fuerzas militares aún entrenan a sus contrafrancotiradores para que busquen posiciones de tiro convencionales. Aún conociendo la existencia de la metodología, los observadores enemigos tienen dificultades para identificar las posiciones de las grietas de sombra, ya que el procesamiento visual humano está programado para pasar por alto zonas de sombra verticales estrechas en la arquitectura dañada. Hasta que se desarrolle una tecnología óptica específicamente diseñada para detectar señales térmicas mínimas a través de pequeñas brechas estructurales, o la doctrina evolucione para incluir búsquedas sistemáticas de patrones de daños a nivel del suelo, la brecha de sombra seguirá proporcionando ventaja táctica a las fuerzas entrenadas en su aplicación. Y en algún lugar, en algún futuro conflicto urbano, otro joven soldado observará un muro dañado, notará cómo las sombras se filtran a través de las grietas estructurales y reconocerá un ángulo de ataque que solo existe en la brecha entre la luz y la oscuridad. Quizás sepan que la técnica tiene un nombre y una historia. Quizás no. Sea como sea, se instalarán en esa sombra, dispararán y salvarán vidas porque un sargento de la Marina en Basora decidió que a veces la mejor solución es la que nadie ha probado todavía. Así es como funciona la innovación en combate. Así es como evoluciona la doctrina. Así es como hombres comunes que hacen cosas extraordinarias transforman la forma en que se libran las guerras.
no mediante una gran planificación estratégica ni una previsión institucional, sino mediante la observación, la adaptación y el coraje de confiar en que lo que funciona importa más que lo aprobado.